Audio Jungle. 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 Bienvenidos a esta práctica, a una nueva práctica, ¿no? De lo que vendría a ser un conjunto de casos para poder afianzar lo que conocemos o lo que hemos internalizado sobre la competencia, regularidad, equivalencia y cambio. Presentamos este primer caso en el que se manifiesta que el docente Carlos Cuadra, de cuarto grado de primaria, propuso la siguiente situación problemática a sus estudiantes, ¿no? Y esa situación problemática va acompañada de un gráfico en el que se manifiesta que se debe hallar el peso del bloque que está en el platillo de la izquierda. El peso del bloque que está en el platillo de la izquierda. Del bloque que está, cuyo peso está denotado con una incógnita, ¿no? Acá hay un bloque cuyo peso no se conoce, sin embargo, no podría ser el peso de estos dos bloques porque ese peso ya es conocido, está marcando un kilo, ¿no? Entonces se trata de hallar el peso del bloque que esté en el platillo de la izquierda a fin de que la balanza, esta que se presenta en la gráfica, permanezca en equilibrio. Entonces, al plantear esa situación, al maestro Carlos Cuadra le llamó la atención que los estudiantes resolvieran de modo diferente y él seleccionó 3 modos diferentes que sus estudiantes habían resuelto el problema. Por ejemplo, la alumna Zulema resolvió así, casi verbalmente dijo: como ambos platillos deben tener 4 kilos para estar en equilibrio, porque ella seguramente observó que aquí habían 4, por lo tanto acá deben haber 4, para que la balanza esté en equilibrio. Entonces, el bloque X del platillo de la izquierda debe ser igual a 2 kilogramos, porque el platillo, o sea, este platillo ya tiene 2 y por lo tanto esta X debe ser 2, para que, como ya hay 2, esto sería 2, harían 4, con lo cual se estaría equilibrando con los 4 bloques o pesas que están en el platillo de la derecha. Así resolvió Zulema. Y en cambio Saúl aprovechó el gráfico y tachó 2 kilogramos, estos 2 bloques en el platillo de la izquierda y 2 bloques en el platillo de la derecha. Seguro simulando que al tacharlo podríamos quitarlo. Quitamos 2 acá en el platillo de la izquierda y 2 en el platillo de la derecha y por lo tanto, si es que queda en equilibrio la balanza, este bloque debería ser igual a 2. Así resolvió Saúl. Y en cambio la estudiante Selene lo resolvió por una ecuación. Dice, si a esta X, ¿no?, que está en la izquierda,
le agrego 2, debería ser igual a los 4 que están en la derecha. Resolvió para x y la x también le salió 2. Entonces habrían 3 soluciones diferentes para esta situación de equivalencia. O sea, estamos tratando de ejemplificar esta competencia, ¿no? Pero con un caso específico de equivalencia. Habíamos dicho en la sesión anterior que los patrones entraban en regularidad y ya vamos a ver cuál podría ser un ejemplo que sirva como muestra para poder trabajar lo que es cambio, ¿no? Entonces, el profesor Carlos Cuadra ha valorado por igual las 3 soluciones ha valorado por igual a estas 3 soluciones. Respecto a esta acción, ¿qué es lo más adecuado? Dice. O sea, el profesor ha visto que hay 3 soluciones diferentes y él ha dicho, bueno, todas valen lo mismo, todas valen igual. Pero luego se arma el debate con las alternativas, ¿no? Dice, la alternativa dice, la acción del docente Carlos es muy pertinente debido a que todos han solucionado el problema. O sea, todos lo han solucionado, todos han dicho que el bloque desconocido vale 2, vale 2, vale 2. Entonces, cabe valorarlo por igual. ¿Está bien que el docente lo haya valorado por igual? A ver, continuemos leyendo las otras respuestas. Su colega Manuel le ha dicho que debe diferenciar las valoraciones considerando que ellas expresan diferentes niveles de desarrollo del pensamiento algebraico del estudiante. Es por decir acá, cuando su lema es acá, ¿no? Si su lema resuelve así, tiene un nivel de desarrollo de su pensamiento algebraico. Si su lema resuelve de esta forma, tiene un nivel diferente. Si Saúl resuelve de esta forma, tiene un nivel diferente a su lema. Y si Selene ha resuelto de esta forma ya, utilizando símbolos prácticamente, utilizando herramientas del álgebra, su desarrollo es totalmente diferente y si se quiere sería un poco más avanzado porque ya está utilizando representaciones, ¿no?, de los hechos que están aconteciendo en la balanza en equilibrio y está resolviendo con entes abstractos. Entonces, la C manifiesta que Manuel está en un error. Y ya que Manuel está manifestando que debe diferenciar las valoraciones, ¿no? Y acá prácticamente se está cuestionando a Manuel, se está diciendo, acá dice, Manuel ha dicho, diferencien las valoraciones, porque todas son diferentes. Y ahí habría que tomar una decisión. Y luego dice, en la solución de problemas se interesa el resultado más que el procedimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo más adecuado acá? ¿Sería adecuado dejar que Carlos valore todo por igual? Creo que no sería adecuado. O sea, la A no sería lo más adecuado, dado que acá está resuelto utilizando un lenguaje, una mezcla, ¿no?, del lenguaje verbal y simbólico, pero el simbólico se ayuda del lenguaje verbal. Es un nivel de desarrollo. Acá solamente es una especie de intuición ayudándose de la gráfica, pero lo más elevado es esto. Bueno, lo importante es que no es pertinente que Carlos haya valorado a todos por igual.
porque cada forma de solución es un nivel de desarrollo diferente. Manuel no puede estar en un error porque creo que él tiene mucha razón cuando dice debe diferenciar las valoraciones. Entonces él no puede estar en un error. Esto sería incorrecto. La A y la C serían incorrectos. Y creo que la D también es incorrecto porque en matemática nos interesa mucho el resultado, ¿no? La matemática más que el resultado es proceso. Lógicamente el resultado nos interesa también. Pedagógicamente el resultado nos interesa también, pero más que el resultado hay que ver qué es lo que ha pasado en el proceso para valorar o tomar un juicio sobre el procedimiento. Por lo tanto, acá la alternativa correcta sería la B, ¿no? De las tres soluciones, la solución que mostraría un mayor desarrollo, ¿no?, de lo que constituye el pensamiento ya algebraico, que es el objetivo del trabajo con equivalencias o con situaciones de cambio, de regularidad, se manifiesta en esta forma de solución que ha trabajado la alumna Selene. Muy bien, entonces la alternativa sería B, definitivamente. La situación 2. La situación 2 manifiesta que el siguiente gráfico que muestra la relación entre la distancia dada en kilómetros y el tiempo dado en horas que emplea un motociclista que va a la misma velocidad fue utilizado por la docente Sarita Hidalgo para evaluar a sus estudiantes de sexto grado. Dicho gráfico, dentro de la competencia regularidad, equivalencia y cambio, es más apropiado para evaluar la capacidad de utilizar y elaborar estrategias, comunicar y representar ideas matemáticas, razonar y argumentar o matematizar situaciones. ¿Para qué deberíamos utilizar de modo más pertinente este gráfico? O de modo más apropiado. Lógicamente está en la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, pero dentro de regularidad, equivalencia y cambio es más adecuado para evaluar cuál de estas capacidades se quiere decir en la pregunta, ¿no? Entonces, analizando el gráfico, vemos que hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá el motociclista en 8 horas? Y se observa, pues, acá hay algunos datos, ¿no? Dice, en 1 hora, el motociclista ha recorrido 25, claro, el tiempo está dado en horas, ¿no? Y la distancia está dado en kilómetros. Entonces, al analizar acá, digo, en 1 hora ha recorrido 25 kilómetros. Está clarísimo, ¿no? O sea, este punto marcaría eso. Y si en 1 hora recorre 25 kilómetros, en 2 horas habrá recorrido 50, ¿no? O sea, acá es 40, en la siguiente línea 45 y en la siguiente línea 50. O sea, cada línea iría aumentando de 5 en 5, o sea, por decir 40, 45, 50, 55, 60. 60, 65, 70, 75, 80. Entonces por ahí encontramos ya una relación. En 1 hora 25, en 2 horas 50, en 3 horas 75 y en 8 horas tendría que ser 8 por 25, o sea, sería 200, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorrería el motociclista en 8 horas a la misma velocidad?
recorrerá 200 kilómetros. Pero ¿qué va a hacer el alumno ahí? Va a utilizar estrategias, va a comunicar, va a razonar y argumentar, va a matematizar situaciones. En realidad se dan todas, pero una con mayor énfasis, ¿no? O sea, el alumno va a tener que transformar esta gráfica en una operación, ¿no? Y cuando se hace esas transformaciones, ¿no? De esa transformación de una situación real en este caso, ¿no? Y lo resolvemos a través de una operación, estamos matematizando. Inclusive estamos resolviéndolo a través de un modelo de la multiplicación, ¿no? Tendríamos que poner 8 por 25. Entonces estamos haciendo un modelo, una forma de resolverlo por operaciones, en este caso. Entonces, si bien es cierto que va a comunicar, si bien es cierto que va a razonar, pero ese hecho de que transforme esto en una operación matemática, y esa operación lo consideremos como un modelo matemático, entonces se está matematizando. Porque matematizar finalmente es crear modelos de una situación determinada. Y esa operación constituiría un modelo. Por lo tanto, la D sería la correcta. En esta pregunta 3 dice, a ver, por ejemplo, si quisiéramos ir haciendo una discriminación, esta pregunta está en la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, pero más se orienta al trabajo de la equivalencia, la 1. La 2 está dentro de la misma competencia que la 1, pero por analizar, en este caso, está analizando situaciones de cambio. O sea, en la medida que cambia el tiempo, ¿qué cambios va dando la distancia? O sea, está más orientada a trabajar las relaciones de cambio. En este caso, cómo cambia la distancia en función del tiempo. Y en cambio esta pregunta ya está orientada a patrones, ¿no? Porque ya vemos que hay acá una secuencia de figuras geométricas y seguramente habría que buscarle las regularidades, pero esto está, a pesar que está dentro de la misma competencia, pero ya se orienta a trabajar mayormente regularidades. Y dice, la docente Zulema Portales ha propuesto a sus estudiantes para que resuelvan la siguiente situación de regularidad. Y le da tres figuras, ¿no? Que seguramente el estudiante está construyendo. Dice, en la figura 1 ha hecho un arreglo de esta forma, en la figura 2 de esta forma, en la figura 3 de esta forma, y así sucesivamente. ¿Cuántos triángulos interiores habrá en el triángulo que ocupe la posición 10? ¿Cuántos triángulos interiores habrá en el triángulo que ocupe la posición 10? O sea, se refiere, por ejemplo, en esta figura solamente hay que contar los triángulos interiores. Por ejemplo, en la figura 1 habría 1, 2, 3, 4 interiores nomás. O sea, para descartar para descartar el hecho de que se puedan contar
este triángulo también, porque si dijeran este triángulo grande, ¿no?, que es externo, si dijeran cuántos triángulos hay, sería 1, 2, 3, 4 y el que está afuera 5. Pero no queremos considerar los externos, sino solamente los triángulos interiores. Cuando yo tenga 10 arreglos de esta forma, que van siguiendo esta secuencia, ¿cuántos tendré en la posición 10? Dice. Bueno, respecto a esta situación propuesta con mayor énfasis, se trata de evaluar qué capacidad: matematizar, razonar, comunicar o utilizar estrategias. Entonces, ¿qué tendría que hacer el estudiante para resolver esta situación? Por ejemplo, en la situación 1, ¿cuántos triángulos tenemos? 1, 2, 3, 4, ¿no? Para 1, 4. A ver, tal vez lo haga por acá. Para 1 necesitamos 4 triángulos, ¿sí? Disculpen, luego lo borramos. En la figura 2, ¿cuántos triángulos interiores hay? En la figura 2. 1, 2. Sería los 4 anteriores, pero más 3, ¿no? O sea, habrían 7. Para 1, en 1 habrían 4. En 2 sería más 3, 7. Para 3 sería también el 2, se repite acá en el centro y nuevamente suma 3, o sea, tendríamos 10. Y entonces en la posición 10, ¿cuántos triángulos habría? Eso es lo que manifiesta en la posición 10, ¿cuántos triángulos habría ahí? Entonces, para resolver esta pregunta, ¿qué es lo que, en cuál de estas capacidades se pone mayor énfasis? ¿En matematizar, razonar, comunicar u utilizar estrategias? Yo creo que todas van a estar presentes, ¿no? Pero sin embargo, una de las capacidades va a ser la que más va a prevalecer. Y se podría afirmar, o se va a afirmar, que acá va a depender mucho de las estrategias que utilice el alumno. Por ejemplo, yo quisiera resolverlo con esta estrategia, ¿no? De ir asociando, por ejemplo, para mí es de mi parte, yo tengo una estrategia para resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Es asociar el orden de la figura con la cantidad de figuras que hay en ese ordenamiento y buscarle la relación. ¿Qué relación hay entre el ordinal que identifica la figura con la cantidad de triángulos en este caso? El ordinal 1 tiene 4 triángulos, el ordinal 2 tiene 7 triángulos, el ordinal 3, 10 triángulos, y el ordinal 10, ¿cuántos triángulos tendrá? Y luego busco, ¿qué relación hay entre el 1 y el 4? ¿Qué relación hay entre el 2 y el 7? ¿Será la misma que hay entre el 1 y el 4? Por ejemplo, se me ocurre que al ordinal lo podemos multiplicar por 3 y sumarle 1 para que dé la cantidad de triángulos que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, digo, si al 1 lo multiplico por 3 me daría 3, más 1, 4. Si al 2 lo multiplico por 3, daría 6, más 1, 7.
Al 3 lo multiplico por 3, daría 9, más 1, 10. Y lógicamente eso mismo va a tener que ocurrir acá. Al 10 multiplicarlo por 3, daría 30, pero además habría que sumarle 1. Y por lo tanto, en el arreglo 10 habrá 31 triángulos. Entonces, esta pregunta es más cuestión de estrategia. De repente hay otras estrategias, ¿no? Una estrategia de conteo, o una estrategia de hacer una tabla, de hacer un cuadro, de hacer un gráfico, pero más va a depender de estrategias. Eso no quiere decir que yo no esté razonando, ¿no? Sin embargo, lo que va a primar ahí es la utilización de estrategias. Muy bien, esto solamente ha sido una forma de poder entenderlo, y por lo tanto acá la alternativa correcta sería la D. La pregunta 4 ya es un poco más sencilla, me parece. Dice: el docente Vicente Luna ha propuesto a sus estudiantes para que resuelvan la siguiente situación de regularidad. Ya, esto es una regularidad ya, ¿no? O una secuencia geométrica, ¿no? Porque está presentando a base de figuras geométricas. ¿Cuántos cuadrados son necesarios para armar el arreglo que ocupe la posición 10? Nuevamente aquí habría que asociar, ¿no? El ordinal 1, una figura. El ordinal 2, 3. 3 figuras cuadradas. El ordinal 3, 6 cuadrados. El ordinal 4, 10 cuadrados. Y luego habría que buscar qué relación hay entre el ordinal y el número de cuadrados en cada uno de los arreglos. Pero dice, respecto a la pregunta, ¿se trata de qué? O sea, la pregunta, ¿de qué trata? ¿De un patrón con repetición aditiva? ¿De un patrón con repetición multiplicativo? ¿De un patrón recurrente? ¿O de un patrón apropiado para niños de segundo grado? Bueno, empezaríamos descartando la D, porque para niños de segundo grado creo que sería bastante elevado, ¿no? En segundo grado de primaria utilizan numeración hasta el 20, me parece, ¿no? Y tal vez acá tengamos ya en esto, pienso, no lo estoy resolviendo, de repente resultados mayores que esos números que utilizan, ¿no? Por lo tanto, no sería apropiado para niños de segundo grado. Pero definitivamente, para resolver el patrón 2, perdón, el número de figuras que va a haber en el arreglo 2 tengo que recurrir al 1, en el arreglo 3 tengo que recurrir al 2, en el arreglo 4 tengo que recurrir al 3, y es muy adecuado marcar la C en todo caso, ¿no? Estamos frente a un patrón recurrente, al margen de que podamos resolverlo, ¿no? Pero ya estamos en esa clase de patrones. A ver, ¿qué dice? Aquí la respuesta correcta sería la C. La pregunta 5 dice: revisando las rutas de aprendizaje, el profesor Aurelio Arroyo se propuso elaborar ítems para el siguiente indicador. Acá nos da un indicador, dice: elabora supuestos sobre los términos que ocupan una posición más adelante en el patrón de repetición geométrico de simetría o criterio perceptual. Elabora supuestos sobre los términos que ocupan una posición más adelante en el patrón de repetición geométrico de simetría y criterio perceptual. Ya, un patrón geométrico.
O sea, dado por figuras geométricas, ¿no? Pero figuras geométricas construidas por simetría, dice, y que son de criterio perceptual. Respecto a ese indicador, el profesor elaboró el siguiente ítem. A ver. Un albañil está decorando el borde de un pasadizo con una fila de mayólicas que tienen diseños como se muestra a continuación. Ahí está la fila de mayólicas. A ver, ¿cómo es esta fila de mayólicas? ¿Qué diseño tendrá la mayólica que ocupe el lugar 73? Las diversas maneras en que han respondido los niños son las siguientes. Han dado la respuesta correcta a partir de la identificación del patrón. Han dibujado 73 mayólicas. Escribieron, no puedo responder porque en esta secuencia no hay algo que se repita. Y luego dice, el diseño de la mayólica es un rombo. Ya, pero lo más adecuado es, dice. A ver, ¿será adecuado dibujar las 73 mayólicas para decir el diseño que tendrá la mayólica que ocupe el lugar 73? ¿Será necesario hacer el dibujo de las 73 mayólicas? Me parece que lo que tenga 2 debemos descartarlo, pero no hay ninguna que acá tenga 2. Escribir, no puedo responder. Escribir, no puedo responder porque en esta secuencia no hay algo que se repita. ¿Será adecuado? No es adecuado, ¿no? ¿Por qué no es adecuado? Porque sí hay algo que se repite, ¿no? ¿Qué es lo que se repite? A ver, tengo un rombo blanco, perdón, un cuadrado, no es un rombo. Tengo un cuadrado blanco, un cuadrado negro, un hexágono. Y un cuadrado negro y un cuadrado blanco, ¿no? Acá estaría, ya, muy bien. A ver, entonces el patrón iría, ¿cuántas figuras tendría el patrón? Tendría 1, 2, 3, 4, me parece que el patrón llega hasta acá, ¿no? El patrón va a tener 5 figuras. O sea, el patrón va a ser rombo blanco, cuadrado negro, hexágono blanco, luego cuadrado negro y cuadrado blanco. De ahí empieza a repetirse nuevamente. Cuadrado blanco, cuadrado negro, hexágono, cuadrado negro, cuadrado blanco. Y luego se repite esa secuencia. ¿Cuánto tendremos hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la figura que ocupe el lugar número 70 va a ser cuadrado blanco, ¿no? Cuadrado blanco. La que ocupe la número 70. Y la 73 será hexágono, porque si esto va a ser 70, entonces esto sería la 71, la 72 y la 73. La 4 también sería incorrecta entonces, ¿no? Porque estamos determinando que la 73 va a ser un hexágono. Entonces la 4 sería incorrecta.
Y la 1 sí sería, la C sería correcta, ¿no? Porque dice han dado la respuesta correcta a partir de la identificación del patrón geométrico. Dibujar las 73 mayólicas no sería lo más correcto. Escribir no puedo también no sería lo correcto. Y el diseño de la mayólica pedida es un rombo, también es incorrecto, porque no es un rombo, es un hexágono. Por lo tanto, lo más adecuado es solamente uno. Es dar la respuesta correcta a partir de la identificación del patrón geométrico. Eso es sumamente importante, ¿no? En esta secuencia, que es además una situación real, esta secuencia, como dice en el indicador, viene a ser un patrón por repetición geométrica, ¿no? De simetría y criterio perceptual, este patrón. ¿Por qué se llama de repetición simétrica, ¿no? Porque en cierto modo acá hay una simetría, ¿no? Por ejemplo, estos dos respecto al hexágono, por ejemplo, tenemos dos rombos negros ubicados simétricamente a sus costados. Y respecto a este hexágono blanco también tenemos dos rombos blancos que se ubican simétricamente tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso es por simetría. Además también es un patrón perceptual porque vamos a tener que percibirlo a través del sentido de la vista. Y es geométrico porque utiliza estas figuras, ¿no? de carácter geométrico. Entonces, estamos frente a este tipo de patrón, a pesar que es de repetición, pero en las rutas de aprendizaje también se lo conoce como patrones de repetición y sigue especificando geométrico, por estar constituido de figuras geométricas, de simetría, porque hay una simetría, en este caso vamos a decir una simetría axial, ¿no? Respecto a un eje vertical. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a trabajar todo lo que son transformaciones, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se consiguen transformaciones de figuras por medio de simetrías, ¿no? Simetrías axiales, radiales, etc. Y también va con criterio perceptual, porque vamos a tener que utilizar los sentidos, en este caso el sentido de la vista, para poder determinar con qué patrón se está construyendo esta secuencia. Y lo más adecuado para responder a preguntas como la que se da en este caso que hemos presentado es identificando el patrón. Y recalcamos que en esta figura, en esta secuencia, el patrón está constituido por 5 mayólicas, ¿no? Que es hasta acá corresponde el patrón. Si yo pudiera trazar una línea acá, en esta parte que estoy señalando con el cursor, y lo que queda a la izquierda sería el patrón. Todo eso se repite para formar una secuencia. Muy bien, nuevamente con la resolución de estos casos, espero haberles podido ayudar y los invito pues para reunirnos en una nueva sesión en la que vamos a trabajar esta parte muy importante también ya de las transformaciones geométricas, entrando ya a la competencia de forma, movimiento y localización.
Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias.